Las botas de cuero lustroso se detuvieron a centímetros de sus zapatillas desgastadas, proyectando una sombra ominosa sobre el pavimento agrietado del parque. Mariana, con las manos temblorosas aferradas a la correa de su bolso, levantó la mirada. El oficial, un hombre corpulento con una placa plateada que refulgía bajo el sol de la tarde, la escudriñó con una mezcla de desdén y aburrimiento. Su voz, grave y monótona, cortó el aire ya pesado. ¿Problemas, señorita? Porque aquí huele a problemas. El tono no era una pregunta, sino una acusación. Mariana apretó los labios. El sudor frío perlaba su frente. Había salido a correr, como cada tarde, buscando la efímera paz que el viento sobre su rostro podía ofrecerle. Pero la paz siempre era un lujo fugaz en aquel vecindario. La tensión en sus hombros se intensificó, una señal familiar que le advertía de la inminente confrontación. No hay problemas, oficial, respondió, su voz apenas un susurro, pero firme, solo intentando llegar a casa. El oficial sonrió, una mueca que no alcanzaba sus ojos. Dio un paso más cerca. La intimidación era casi palpable. ¿Llegar a casa? Con esta prisa, parecía más bien que huía de algo. La acusación implícita de culpabilidad era un golpe bajo, una táctica vieja y cansada que Mariana conocía demasiado bien. Contuvo el aliento, recordando cada lección de contención, cada ejercicio de autocontrol. Aquellos años de formación no habían sido en vano, no importarían ahora. Su mente, acostumbrada a la precisión quirúrgica de la táctica y la estrategia, procesaba la situación en milisegundos. Sabía que cualquier movimiento en falso, cualquier indicio de desafío, sería utilizado en su contra. Mantuvo la mirada, sin parpadear, una decisión que para otros podría parecer un error, pero para ella era una declaración de su dignidad. El oficial, quizás sintiendo el pulso inquebrantable de su calma, o quizás simplemente harto de la aparente resistencia, levantó la mano. No fue un movimiento lento, ni un gesto de advertencia. Fue un golpe seco, certero, con el dorso de la mano enfundada en un guante táctico, impactando contra la mejilla izquierda de Mariana. El sonido, un clac húmedo y brutal, resonó en el silencio del parque. Su cabeza se giró violentamente. El impacto quemó su piel, y las lágrimas brotaron involuntariamente en sus ojos, no de dolor físico, sino de una profunda, silenciosa rabia. Un hilo de sangre tibia se deslizó por la comisura de sus labios. El oficial bajó la mano, su expresión impasible, casi aburrida. Ahora sí tiene un problema, señorita, y lo acaba de hacer mucho más grande. La voz de Mariana, sin embargo, cuando volvió a hablar, no contenía el temblor que él esperaba. Era fría, cortante, con la fuerza contenida de un acero templado. No, el problema lo tiene usted, oficial. Su mirada, ahora fija en los ojos del policía, no era la de una víctima. Era la de una depredadora, una que acababa de decidir que la caza había comenzado, y que la presa, sorprendentemente, era el cazador. El oficial Vázquez, como su nombre lo indicaba en el parche de su uniforme, la empujó rudamente hacia el asiento trasero de la patrulla que acababa de llegar, sin más explicaciones que un gruñido. La indignación hirvió en el pecho de Mariana, una furia silenciosa que apenas lograba contener. Las esposas, frías y opresivas, se cerraron alrededor de sus muñecas, una humillación más en una tarde ya repleta de ellas. En el trayecto a la comisaría, el silencio era casi tan asfixiante como el aire viciado del vehículo. Vázquez, al volante, hablaba por radio con una voz tranquila, narrando una versión de los hechos que distorsionaba por completo la realidad, pintándola a ella como la agresora, la problemática, la desordenada. Cada palabra era un puñal, pero Mariana se obligó a mantener la compostura, su mente ya diseñando el siguiente paso, la estrategia para desmantelar aquella narrativa falsa.
Al llegar a la estación, las luces fluorescentes crearon una atmósfera fría y deshumanizante. Fue conducida a una pequeña sala de interrogatorios, las paredes desnudas, una mesa metálica y 2 sillas. Un detective, de rostro cansado y mirada hastiada, entró minutos después. «¿Mariana Ruiz?». Ella asintió. Su mejilla aún palpitaba, el sabor metálico de la sangre aún en su boca. El detective, sin presentarse, comenzó a leerle sus derechos, una letanía vacía de significado en aquel contexto. Le ofrecieron llamar a un abogado, una formalidad casi irónica cuando se sentía completamente despojada de su agencia. «No necesito un abogado aún», dijo Mariana, su voz clara y sorprendentemente fuerte. «Lo que necesito es presentar una denuncia contra el oficial Vázquez por agresión». El detective levantó una ceja, una pequeña señal de sorpresa que se disipó rápidamente. «Señorita Ruiz, el oficial Vázquez ha presentado un informe indicando que usted se resistió al arresto y lo agredió». Mariana lo miró fijamente. «Eso es una mentira». El detective suspiró, la imagen misma de la burocracia cansada. «Mire, señorita, estas cosas son complicadas. Es su palabra contra la de un oficial de la ley. Podríamos llegar a un acuerdo. Usted retira su denuncia. Nosotros no presentamos cargos por resistencia». Todos contentos. La propuesta era un claro intento de intimidación, un truco viejo y desgastado para silenciar a los marginados. Mariana sintió una punzada de dolor en el corazón, no por la amenaza en sí, sino por la triste y predecible injusticia que representaba. Había visto esta obra antes, demasiadas veces, en los ojos de aquellos a quienes había intentado proteger. Pero ella no era una víctima pasiva. «No ahora, no habrá acuerdo», dijo, su voz resonando con una autoridad que sorprendió incluso al detective. «No retiraré nada. El oficial Vázquez me agredió, y yo presentaré una denuncia. Y usted, detective, tiene la obligación de tomarla». La ira contenida en sus palabras no era explosiva, sino una corriente subterránea, fría y constante, que prometía erosionar cualquier muro que intentaran levantar frente a ella. El detective la observó por un momento, un destello de algo que parecía respeto o quizás reconocimiento en sus ojos, antes de asentir lentamente. «La batalla», pensó Mariana, apenas había comenzado, pero ya había ganado el primer asalto, el de no ceder ante la presión de la intimidación. Los días que siguieron a la agresión en el parque se extendieron como un lúgubre laberinto de burocracia y frustración. Mariana dedicó cada hora libre, cada fragmento de energía, a su cruzada personal por la justicia. Presentó la denuncia formal, como había prometido, pero la respuesta fue una avalancha de papeleo incomprensible, formularios que parecían diseñados para desmoralizar, y largas esperas en despachos fríos. Cada llamada telefónica se perdía en un laberinto de extensiones y contestadores automáticos. Las recepcionistas, con voces monótonas y expresiones impasibles, parecían expertas en el arte de la evasión, desviando sus preguntas, posponiendo citas, sugiriendo que el caso estaba en revisión, sin ofrecer detalles concretos. Se sentía como una insignificante hormiga, intentando mover una montaña de inercia y desinterés institucional. El oficial Vázquez, mientras tanto, seguía en servicio, su imagen apareciendo en los noticieros locales, en algún evento comunitario, una burla cruel a la verdad que Mariana sabía. Esta impunidad era un veneno lento, pero en lugar de paralizarla, avivó una llama de determinación en su interior. Recordaba a sus alumnos, aquellos jóvenes agentes que había entrenado con tanto esmero, inculcándoles la ética, el honor, la responsabilidad. ¿Qué les diría si se rindiera ahora? ¿Qué ejemplo daría si dejara que la injusticia prevaleciera tan fácilmente? No podía, no después de todo lo que había sacrificado, todo lo que había aprendido. Había una parte de ella que entendía la resistencia del sistema.
Las instituciones, por naturaleza, protegían a sus propios. Admitir un error, especialmente uno tan flagrante y público, era abrir una caja de Pandora de cuestionamientos y responsabilidades. Pero Mariana no buscaba venganza, buscaba verdad, buscaba que se hiciera justicia, no solo por ella, sino por todos aquellos que no tenían la voz ni el conocimiento para enfrentarse a la maquinaria. En las noches, mientras repasaba mentalmente cada detalle del incidente, cada palabra, cada gesto, una idea comenzó a formarse en su mente. Una estrategia que iba más allá de la mera denuncia, que apuntaba a exponer la hipocresía inherente al sistema. Era una jugada arriesgada, casi impensable, pero su formación le había enseñado a pensar fuera de los límites, a utilizar el entorno a su favor, a convertir las debilidades del oponente en sus propias fortalezas. La frustración se transformó en una calma calculada. Las llamadas sin respuesta, los papeles archivados, las miradas condescendientes, todo ello no era una barrera insuperable, sino una cortina de humo detrás de la cual se escondía la vulnerabilidad del poder. Aquella misma resistencia, aquella inercia institucional, se convertiría en la herramienta que Mariana usaría para desmantelar la farsa. Sabía que su apariencia, su origen, la colocaban en una categoría que el sistema solía descartar. Pero subestimar a Mariana Ruiz era el error más grave que cualquiera podía cometer. Y ellos, los guardianes del orden, estaban a punto de aprenderlo de la manera más dura posible. La maquinaria administrativa, que se había mostrado lenta e ineficaz para procesar su denuncia, demostró una eficiencia sorprendente cuando se trataba de indagar en su pasado. De repente, su historial crediticio, sus registros de empleo, incluso sus publicaciones en redes sociales que apenas usaba, fueron escudriñados con una lupa invisible. No era una investigación oficial, no del todo, sino una especie de sondeo de antecedentes extraoficial, diseñado para encontrar cualquier mancha, cualquier debilidad que pudiera ser explotada para socavar su credibilidad. Rumores comenzaron a circular, susurros sobre una mujer conflictiva, o alguien que busca problemas, o peor aún, una agitadora. Mariana los percibía como un aire frío que se colaba por las rendijas de su vida, pero no se inmutó. En su carrera había aprendido a operar bajo el escrutinio más intenso, a mantener la calma bajo presión extrema. Aquello era solo ruido blanco. Mientras ellos buscaban fantasmas en su pasado, ella concentraba su energía en la verdad palpable del presente. Mariana sabía que su testimonio por sí solo podría no ser suficiente contra la palabra de un oficial. Necesitaba pruebas, no solo fácticas, sino emocionales, que pudieran recontextualizar los hechos de la agresión. Empezó a revisar grabaciones de seguridad de tiendas cercanas al parque, a buscar testigos, por más improbable que pareciera. Recordaba cada detalle de la agresión, la hora exacta, la posición del sol, el tipo de guante que usaba el oficial Vázquez, la forma en que su placa reflejaba la luz. Eran detalles que un ojo común pasaría por alto, pero para Mariana, cada uno era un fragmento de información crucial, una pieza de un rompecabezas táctico. Su mente, entrenada para el análisis situacional y la reconstrucción forense, operaba a un nivel diferente. Pensaba en el ángulo del golpe, la trayectoria de su cabeza, la ausencia de una amenaza real de su parte que justificara semejante fuerza. No era solo memoria, era una evaluación experta. Aquellos que la veían, una mujer de apariencia sencilla y modesta, con una expresión a menudo seria y pensativa, no podían imaginar la complejidad de los procesos mentales que operaban en su interior. Ignoraban que bajo esa fachada tranquila se escondía una mente entrenada para la precisión, la lógica y la estrategia. Su dominio de los procedimientos de investigación, las leyes de uso de la fuerza e incluso la psicología del interrogatorio era vasto, pero lo mantenía oculto como un arma secreta.
Ella sabía que revelar su verdadera capacidad en esta etapa sería prematuro. Les daría una ventaja. Les permitiría ajustar su defensa. La subestimación era una herramienta poderosa, y ella la estaba utilizando con una maestría silenciosa. Dejaba que la burocracia se ahogara en su propia inercia, que los rumores se propagaran sin refutación. Sabía que el momento de la verdad llegaría, y entonces cada dato, cada detalle aparentemente insignificante, cobraría un peso demoledor. La paciencia era su aliada, la estrategia su campo de batalla. La verdad, aunque lenta, sería inevitable. Y cuando el velo se levantara, su identidad no sería solo una sorpresa, sino una lección para todo un sistema. El día de la primera audiencia preliminar llegó impregnado de una atmósfera tensa, y el aroma inconfundible de la madera vieja y el polvo acumulado en la sala de justicia. Mariana entró, escoltada por una abogada joven pero resuelta, Laura Vargas, a quien había logrado contratar después de semanas de búsqueda. Alguien que, como ella, creía en la justicia por encima de las apariencias. La sala estaba semivacía, el aire pesado con la formalidad y la indiferencia que a menudo acompañaban estos procedimientos. El oficial Vázquez estaba allí, sentado al otro lado de la sala, con su uniforme impecable y una expresión de aburrida superioridad. A su lado, un abogado del departamento de policía, un hombre mayor y de aspecto severo, con la arrogancia de quien conoce el sistema y sabe cómo manipularlo. El juez, una figura imponente detrás de un gran escritorio de caoba, parecía una estatua de mármol, su rostro inexpresivo, sus ojos fijos en los papeles frente a él. La audiencia comenzó. Una letanía de tecnicismos legales, mociones y objeciones que parecían diseñadas para confundir y deshumanizar a cualquiera que no hablara el idioma de la ley. El fiscal, una mujer con voz aguda y una mirada que apenas se posaba en Mariana, presentó la versión de los hechos del oficial Vázquez, una narrativa pulcra y convincente de una ciudadana desordenada y resistente que había obligado al oficial a usar la fuerza mínima necesaria. Cada palabra se sentía como un golpe, no físico, sino a su identidad, a su dignidad. Sentía la ira contenida, pero también una extraña calma. Había anticipado esto. Laura, su abogada, la había preparado para la distorsión, para la narrativa que los convertiría a ellos en las víctimas y a ella en la culpable. Los argumentos eran fríos, lógicos, desprovistos de emoción. No había espacio para el dolor de la bofetada, ni para la humillación, ni para la injusticia patente. Era un tablero de ajedrez, y ellos movían sus piezas con precisión calculada, intentando acorralarla. Cuando Laura tomó la palabra para refutar, su voz, aunque más suave, tenía una determinación palpable. Argumentó con hechos, pero la mirada del juez permanecía distante, como si las palabras de una mujer latina sobre una agresión por parte de un oficial fueran apenas un eco en una sala que ya había decidido su propio ritmo. Mariana, sin embargo, no perdió la compostura. Se sentó erguida, sus ojos fijos en el juez, luego en Vázquez, luego en la abogada de la policía. Su silencio no era el de la resignación, sino el de la observación aguda. Analizaba el lenguaje corporal, los microgestos, las expresiones fugaces. Notaba el ligero temblor en las manos del abogado de la policía cuando Laura mencionaba la posibilidad de presentar evidencia visual. Registraba la impaciencia en los ojos del juez. Todo era información. Todo era una debilidad potencial que, en el momento oportuno, podría explotar. La sala se sentía como una jaula, pero Mariana no era la presa. Era una estratega, y su momento aún no había llegado. La injusticia se sentía tan tangible como el aire, pero la convicción de su verdad era aún más fuerte. Y con esa certeza, una sutil sonrisa apareció en la comisura de sus labios, imperceptible para la mayoría,
pero un presagio para aquellos que pudieran leer entre líneas. Finalmente, llegó el momento del testimonio de Mariana. Bajo juramento, con la mano firme sobre la Biblia, su voz resonó en la sala. Un contraste con el murmullo de la audiencia. El rostro de Vázquez permaneció inmutable, pero el de su abogado se tensó, una señal de que el peso emocional de la verdad estaba a punto de ser liberado. Mariana comenzó a relatar los hechos de aquel día, no solo con palabras, sino con la intensidad de la experiencia vivida. Describió el sol de la tarde, el crujido de la grava bajo las botas del oficial, la forma en que el desdén se grabó en el rostro de Vázquez antes del golpe. Su voz no se quebró, pero la emoción contenida era palpable, un nudo en la garganta que la audiencia podía sentir. «No lo vi venir, señoría», dijo, sus ojos clavados en el juez, no en el oficial. No hubo advertencia, no hubo justificación, solo la humillación, el dolor y la realización de que, para él, yo no era una persona, sino un problema que debía ser silenciado. Mientras hablaba, la memoria la llevó a una sala de entrenamiento, un flashback nítido y doloroso. Ella, de pie frente a una docena de aspirantes a agentes federales, la luz de un proyector iluminando una presentación. Sus palabras resonando en la sala. La autoridad no es un arma para el abuso, sino una herramienta para la protección. Cada decisión que tomen, cada interacción, debe ser guiada por la integridad y el respeto, especialmente cuando se enfrenten a los más vulnerables. La fuerza es el último recurso, no el primero. Y la agresión, bajo ninguna circunstancia, es justificable. La imagen se desvaneció, y Mariana estaba de vuelta en el estrado. El eco de sus propias enseñanzas, ahora una acusación silenciosa contra el hombre que las había violado. Continuó describiendo cómo se sintió la bofetada, el ardor, el hilo de sangre. «Lo que dolió más, señoría, no fue el golpe», confesó, su voz apenas un susurro cargado de peso. «Fue la indiferencia, la facilidad con la que un hombre investido de poder pudo despojarme de mi humanidad. En un instante, el mensaje implícito que mi vida, mi dignidad, valían menos que su conveniencia». El abogado de Vázquez intentó interrumpir, argumentando que la testigo estaba dramatizando, pero Laura lo detuvo. El juez, sorprendentemente, permitió que Mariana continuara, quizás conmovido por la quietud de su dolor. Su testimonio no era un lamento, sino una declaración de principios. Era la voz de la resiliencia, de la verdad innegable, de la ira contenida que había madurado en una determinación de hierro. El peso de sus palabras, desprovistas de artificio, se asentaba en el aire. Había revelado no solo el hecho de la agresión, sino la herida moral que dejaba. Y en cada pausa, en cada mirada, el contraste entre su profesionalismo y la brutalidad que había enfrentado se hacía dolorosamente evidente. El escenario estaba listo para la revelación que cambiaría todo. Fue Laura, la abogada de Mariana, quien introdujo la pregunta que lo cambiaría todo, con una calma calculada que contrastaba con la tensión creciente en la sala. «Señorita Ruiz, usted ha descrito con gran detalle el uso de la fuerza. ¿Podría decirnos, por favor, cuál es su experiencia, si la tiene, en la evaluación de tales incidentes o en la instrucción sobre el uso de la fuerza dentro de las fuerzas del orden?» El abogado de Vázquez se puso de pie, su rostro enrojecido. «Objeción, señoría. Irrelevante. La ocupación de la testigo no tiene nada que ver con la agresión». El juez, que hasta ahora había mantenido una fachada de indiferencia, miró a Laura con una curiosidad inusual. Laura mantuvo la calma. «Su señoría, la credibilidad de la testigo y la comprensión de su reacción al incidente son fundamentales. Su experiencia es directamente relevante para la naturaleza de su testimonio y para refutar la narrativa de resistencia presentada por la defensa». El juez dudó.
Luego asintió lentamente. Objeción denegada. La testigo puede responder. Un murmullo recorrió la sala. Mariana, con una serenidad que parecía imposible, fijó su mirada en el oficial Vázquez, quien de repente parecía inquieto, su mirada nerviosa. Soy instructora principal en la Academia de Capacitación de Agentes Federales, comenzó Mariana, su voz clara y firme. He diseñado y dirigido programas de capacitación sobre el uso de la fuerza, tácticas de desescalada, derechos civiles y ética policial para agencias de seguridad nacional, incluyendo el FBI, la DEA y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, durante los últimos 15 años. Mi trabajo implica enseñar a los agentes cómo interactuar con el público, cómo mantener la profesionalidad bajo presión y, fundamentalmente, cómo evitar precisamente el tipo de incidentes que me traen hoy aquí. La sala se quedó en un silencio sepulcral, roto solo por el tenue zumbido de las luces fluorescentes. La mandíbula del abogado de Vázquez cayó. El juez, por primera vez, parecía genuinamente sorprendido. Sus ojos se abrieron ligeramente. El fiscal, que había estado garabateando notas, levantó la cabeza de golpe, su bolígrafo suspendido en el aire. Pero la reacción más notable fue la del oficial Vázquez. Su rostro, que hasta ese momento había mantenido una expresión de aburrida superioridad, se volvió blanco pálido. Sus ojos, antes llenos de desdén, ahora reflejaban una mezcla de puro shock y creciente terror. Había abofeteado a una mujer latina, sí, pero no a una señorita problemática. Había abofeteado a una experta, a una autoridad en el mismo campo que él pretendía servir. La inversión de poder fue instantánea y devastadora. La mujer a la que había subestimado, a la que había agredido y humillado, era la misma persona que formaba a las élites de las fuerzas del orden. Era la encarnación viva de la autoridad y el conocimiento que él había despreciado. La ironía era tan cruel como la bofetada misma. Y el juez, al procesar la información, al ver el cambio en la expresión de Vázquez, asintió con una lentitud que denotaba la comprensión del peso de la revelación. Con la revelación de la identidad de Mariana, colgando en el aire como una sentencia, Laura Vargas pasó al interrogatorio del oficial Vázquez. El ambiente en la sala había cambiado drásticamente. La indiferencia anterior había sido reemplazada por una atención tensa y el murmullo de la sorpresa. El oficial Vázquez, ahora sentado en el estrado de los testigos, parecía visiblemente incómodo. Su arrogancia habitual se había desvanecido, dejando una fina capa de sudor en su frente. Laura comenzó con preguntas aparentemente inocentes sobre el protocolo, sobre el entrenamiento que él mismo había recibido en el uso de la fuerza. Oficial Vázquez, ¿recuerda los módulos sobre desescalada verbal en su formación? ¿Se le enseñó a identificar y reducir la tensión en una situación? Vázquez balbuceó, su voz menos segura que antes. Sí, claro. Lo básico. Laura sonrió, una sonrisa fría y punzante. Lo básico. Y en ese momento, ¿qué tácticas de desescalada verbal empleó usted antes de recurrir a la fuerza física? El oficial se revolvió en su asiento, intentando evadir la pregunta. La señorita Reese estaba siendo combativa. No me dejaba hacer mi trabajo. Completamente aterrorizada y silenciosa. ¿O combativa? ¿Oficial? Interrumpió Laura, su voz cortante. ¿Cómo se alinea su relato con la declaración de la testigo, una instructora principal de tácticas de desescalada que entrena a agentes federales, que afirma que en ningún momento usted intentó aplicar las técnicas que supuestamente ha aprendido? La palabra instructora resonó en la sala como un eco, magnificando la incongruencia. El fiscal, antes tan seguro, ahora observaba a Vázquez con una mezcla de consternación y desesperación. El oficial Vázquez se vio acorralado. Intentó refugiarse en la excusa de la seguridad del oficial, la sospecha razonable,
pero cada argumento se desmoronaba ante la presencia de Mariana, cuyas lecciones sobre precisamente estos temas eran ahora un estándar de oro que él no había cumplido. Laura le preguntó sobre la justificación del golpe, sobre el uso de la bota militar como parte de su uniforme. ¿Es la bota de su uniforme un arma de mano, oficial Vázquez? ¿Está entrenado para usarla en contacto directo con el rostro de un civil desarmado como parte de una detención rutinaria? La pregunta era retórica, pero el impacto era devastador. Vázquez solo pudo murmurar respuestas evasivas, atrapado en su propia red de mentiras y la hipocresía del sistema que lo protegía. Mariana observaba todo desde su asiento, una quietud casi zen en su expresión. Cada evasión del oficial, cada vacilación, cada contradicción, era una validación silenciosa de su propia lucha. No había ira en sus ojos, sino una profunda tristeza por la incapacidad del sistema para autorregularse, para reconocer sus propios defectos. La confrontación no era solo entre ella y Vázquez, sino entre la integridad y la corrupción, entre la ética y el abuso de poder. Y en esa confrontación, aunque el veredicto aún no se había dado, la verdad de la situación se desvelaba de forma ineludible para todos los presentes, exponiendo las grietas en los cimientos de la autoridad. El juez se retiró para deliberar, y los minutos se estiraron en una eternidad cargada de expectativa. La sala permanecía en silencio, salvo por el ocasional carraspeo o susurro. Mariana se sentía agotada, pero una corriente de vindicación comenzaba a fluir por sus venas. Había hablado su verdad, y la había defendido con una autoridad que iba más allá de las palabras. Cuando el juez regresó, su expresión seguía siendo grave, pero había una nueva severidad en sus ojos, una que parecía dirigida no solo al oficial Vázquez, sino a la institución misma. Este tribunal ha revisado la evidencia presentada, los testimonios, y ha considerado cuidadosamente las implicaciones de este caso, comenzó el juez, su voz resonando con una solemnidad inusual. Hizo una pausa, y la tensión en la sala era casi insoportable. La agresión del oficial Vázquez a la señorita Ruiz, una ciudadana desarmada, y como se ha demostrado, una respetada profesional en el campo de la capacitación de fuerzas del orden, es un acto inexcusable de abuso de poder. Su testimonio, respaldado por la falta de justificación para el uso de la fuerza y las contradicciones en el relato del oficial, ha sido determinante. El juez continuó, detallando la sentencia. Aunque la formalidad legal limitaba el alcance de su decisión, su veredicto fue un golpe directo al corazón de la defensa y un reconocimiento innegable de la verdad de Mariana. Vázquez fue declarado culpable de agresión y de uso excesivo de la fuerza. Se le impuso una suspensión sin goce de sueldo y la obligación de asistir a un curso de reentrenamiento extensivo sobre ética y desescalada. Su futuro en la fuerza, el juez dejó claro, estaba en grave duda. El fiscal, aunque profesionalmente satisfecho, se veía incómodo, consciente de la herida profunda que este caso había causado a la imagen del departamento. El abogado de Vázquez, derrotado, bajó la mirada, y el propio oficial Vázquez, sentado en el banquillo, parecía encogerse, su rostro una máscara de humillación y resentimiento. La arrogancia había sido reemplazada por una ira impotente. Pero la verdadera victoria de Mariana no residía solo en la condena de Vázquez. Residía en el reconocimiento público, en la fisura expuesta en el muro de la impunidad. Su caso no era solo sobre una bofetada, era sobre la voz de los marginados, la resiliencia de quienes se negaban a ser silenciados, y la capacidad de la verdad para desmantelar las estructuras de poder. Cuando el juez pronunció las últimas palabras, Mariana cerró los ojos por un instante. Las lágrimas, esta vez de alivio y una vindicación profunda, se asomaron en sus pestañas. No había gritos, no había celebración,
Solo una quietud que hablaba de la pesada carga que se había aligerado. La batalla había terminado, y la justicia, aunque imperfecta, había encontrado un camino. Era una victoria no solo personal, sino un mensaje contundente para todo un sistema. Y ella, Mariana, una mujer subestimada, había sido el catalizador de ese cambio. La ira contenida había dado paso a una sensación de empoderamiento que iba más allá de cualquier sentencia. Una semana después del veredicto, Mariana se sentó en su oficina de la academia, un espacio austero pero lleno de la energía de su propósito. Las noticias habían cubierto el caso con una intensidad inusual. El titular sobre el instructor federal abofeteado por la policía, resonando en todo el país. La presión mediática había sido intensa, y el departamento de policía se vio forzado a emitir una declaración de disculpa, una rareza en sí misma. La victoria legal fue importante, sí, pero la verdadera victoria, la que sentía en lo más profundo de su ser, era la de la validación. La bofetada de Vázquez, destinada a silenciarla y humillarla, había hecho exactamente lo contrario. Había amplificado su voz, exponiendo una verdad incómoda para el sistema que la había ignorado. El resentimiento por la injusticia no había desaparecido del todo, pero se había transformado en una determinación más profunda de seguir luchando, no solo por ella, sino por los innumerables Marias y Josés que a diario enfrentaban la misma indiferencia, el mismo abuso, pero sin su voz, sin su experiencia, sin su plataforma. Las llamadas y correos electrónicos no dejaban de llegar, no solo de periodistas, sino de organizaciones de derechos civiles, de abogados, incluso de otros agentes y oficiales de policía que, en privado, le expresaban su apoyo y su vergüenza por las acciones de Vázquez. Había quienes querían que hablara en conferencias, que asesorara a comisiones de reforma policial. Su historia, antes una anécdota personal, se había convertido en un símbolo, un catalizador. Se miró las mismas manos que habían sentido el impacto de la bofetada, las mismas que ahora, a diario, sostenían libros de texto sobre la ética y la ley o demostraban técnicas de autodefensa y contención. Aquella noche en el parque había sido un punto de inflexión. Había redescubierto la rabia que a veces se adormecía bajo la rutina, la ira justa que la había impulsado a luchar por la justicia desde su juventud. La experiencia, brutal y humillante, había reforzado su propósito, había afinado su visión. El empoderamiento que sentía no era ruidoso ni triunfalista, sino una convicción silenciosa, una fuerza interior que ahora sabía inquebrantable. El sistema era un gigante, sí, con sus imperfecciones y sus sesgos, pero no era invencible. Una grieta se había abierto, y ella había sido la cuña, y en esa fisura otros encontrarían el espacio para sus propias batallas. La cicatriz en su mejilla, casi invisible, era un recordatorio constante, no de la herida, sino de la resistencia, de la vindicación. Sabía que la lucha era continua, que la injusticia no desaparecería de la noche a la mañana, pero también sabía que cada acto de valentía, cada vez que alguien se negaba a ser silenciado, la marea comenzaría a cambiar. Y ella, Mariana Ruiz, la instructora principal, estaba lista para seguir liderando el camino, una lección a la vez, una confrontación a la vez,